Quiero como pues prólogo, como apertura, leer un fragmento de la carta del jefe Seattle enviada al presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1891, y que es una de estas dramáticas cartas del momento final en el que los indígenas norteamericanos pierden toda su autonomía en base a sus territorios y son confinados en las reservaciones. Solamente leo un fragmento, aunque si a alguien le interesa, en internet la puede encontrar completa. Dice, por supuesto que sabemos que el hombre blanco no entiende nuestra forma de vida, ni nuestra forma de ser. Tanto le da un trozo de tierra que otro, porque no la ve como hermana, la ve como enemiga. Cuando ya la ha hecho suya, la desprecia y sigue caminando. Deja atrás la tumba de sus padres y no le importa. Secuestra la vida de sus hijos y tampoco le importa. No le importan la tumba de sus antepasados ni el patrimonio de sus hijos olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden, como ovejas y cuentas de colores. Su apetito devora la tierra dejando detrás todo un desierto. Pero nosotros sabemos que también los blancos se extinguirán, quizás antes que las demás tribus. El hombre no ha tejido la red de la vida, solo es uno de los hilos y está tentando a la desgracia si osa romper esa red. Todo está ligado entre sí como la sangre de una familia. Si ensuciáis vuestro lecho, cualquier noche moriréis sofocados por vuestros excrementos. Pero vosotros camináis hacia la destrucción y rodeados de gloria y esplendor por la fuerza de Dios que os trajo a esta tierra y que por algún designio especial para nosotros desconocido, os dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese designio es un misterio para nosotros. No entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables parlanchines. ¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Así es como se acaba la vida y solo nos queda el recurso de intentar sobrevivir. Bueno, hasta ahí este fragmento de la carta, que me parece una apertura muy interesante, pues debido al tema que estamos abordando. Y ahora, bueno, quisiera compartir pantalla. ¿Tengo la posibilidad de hacerlo? Sí, profesor. A ver, bueno, aquí ya están viendo, me parece, mi escritorio. Aquí está la presentación. Aquí está. Bueno, entonces, pues es este tema, como ya se anunció, luces y sombras de los pueblos originarios y la ecología en América Latina, contexto histórico-cultural. Me voy pues a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo y bueno, esto embona a la perfección con nuestros compañeros, los tres expositores de la tanda anterior. Realmente vamos muy de la mano en este sentido. Y bueno, para esta ubicación contextual y temas cruciales, me parece que dos son los temas cruciales que están aquí en juego. Uno, como ya nos lo habían insistido, la ecología integral. Y es que el término de ecología integral es algo importantísimo. Rompe con una tradición que venía manejándose en la cuestión ecológica, donde la ecología se entendía exclusivamente como salvar a los árboles, a los animales, el osito panda, el koala, etcétera, pero nada más, como si el ser humano estuviera en otro planeta y nosotros no tenemos que ver. Esta apuesta de la ecología integral trae al terreno cultural la cuestión ecológica, recordándonos que somos parte del ecosistema y que no se trata de salvar algo que está junto a nosotros, sino de salvar el piso en el que estamos parados. Y la parte de aporte completamente cristiano, mencionaba a uno de los compañeros anteriores, ¿no? Pues tenemos la obligación de dar cuenta desde nuestro cristianismo de los intentos de solución y desde ahí partir para dar nuestras propuestas, pues es esta cuestión de la vocación cristiana contemporánea a la revaloración de la dignidad humana en la sociedad y el mundo.
Miren, quisiera partir de estas ideas y de aquí nos vamos integrando e integraremos más adelante algunos elementos desde la etnografía de los pueblos indígenas contemporáneos, en mi caso en México, porque es donde estoy, es lo que conozco, lo que tengo de primera mano, que nos pueden ayudar a entender esta cuestión. Pero vean, aquí tenemos que recordar que como Occidente estamos en un periodo histórico de reconfiguración cultural que se le ha llamado posmodernidad, postsecularismo, tardomodernidad, o cualquier otro término que se quiera usar, porque algunos hablan de otros conceptos, no les gusta el de posmodernidad, pero en todo caso, sí estamos hablando de un periodo donde las brújulas ya no marcan al norte, las brújulas se han alocado y que se caracteriza principalmente por el exacerbamiento del individualismo y todas las consecuencias catastróficas que esto ha tenido en nuestra forma de vida. Entonces vamos a tener el ensimismamiento, un periodo de un ensimismamiento, una individualidad a ultranza y un solipsismo radical. No hay prójimos, no hay prójimos, hay competidores. Hay que golpear antes de ser golpeado. Hedonismo, esta visión del hedonismo y la ficción de un eterno presente, lo que es un inmediatismo exacerbado. Por lo tanto, no hay idea de futuro. Entonces, todo proyecto a mediano y largo plazo, toda figura de autoridad, toda institución entra en crisis profunda y radical. Valdría la pena considerar que la Iglesia Católica es precisamente referente de autoridad y de institucionalidad en el mundo occidental. Entonces, hay que repensar la crisis de la Iglesia en estos términos. ¿Qué tanto la Iglesia está en crisis por ser Iglesia o qué tanto de la crisis en la que la Iglesia está metida hoy en día es parte por las formas que usa y parte por ser ese referente de autoridad e institución? Miren, aquí para no desentonar con lo que ya se ha estado diciendo y lo que no, el tema que reúne no solo para esta ponencia, sino para todo el seminario, la Laudato Si usa los siguientes términos para describir esta realidad antropológica contemporánea. No estoy diciendo que el Papa Francisco tome el término de posmodernidad, me parece, podría equivocarme, me parece que no lo toma, pero sí está, la Laudato Si da una serie de elementos que después se repetirán en Fratelli Tutti y en documentos de sinodalidad, donde se habla de la cultura del descarte, el inmediatismo, la globalización del paradigma tecnoeconómico, el antropocentrismo moderno, el relativismo práctico, la autorreferencialidad. O sea, todos estos términos como que tienen en común este excesivo referente de uno mismo, desvinculado de una visión comunitaria. El hombre contemporáneo posmoderno es un llanero solitario, se las puede arreglar perfectamente solo, no necesita a nadie. En esa ficción donde no hay comunidad, donde no hay colectividad, donde no hay otros, el diálogo se disuelve, porque lo único que queda es un monólogo, queda un monólogo. Decía Metz, es el tiempo de la religión de un solo feligrés, este hombre o esta mujer, y nada más, porque lo demás ya no cabe, no hay cabida para algo más. Entonces, bueno, frente a esta realidad, estos conceptos de conversión ecológica integral en una lógica enmarcada en una ecología integral son francamente muy llamativos. Y me parece que tendríamos que hacer de manera general este recuento. Esta reconfiguración cultural que hemos visto en ese exacerbado individualismo ha generado una nueva configuración de lo humano, un nuevo modelo de ser humano. Y cuando lo que concebimos de nosotros mismos cambia, cambia también nuestra forma de entender y de relacionarnos con Dios. La Iglesia no puede ignorar esta realidad antropológica, cultural,
de esta fase de la historia de la humanidad globalizada. Y me parece que está respondiendo históricamente de manera adecuada y con mucha fuerza. Su respuesta hoy es la propuesta de una ecología integral y una hermandad universal que enmarcan las propuestas de iglesia en salida, una iglesia hacia las periferias existenciales, la sinodalidad y la misión compartida. En este cuadro quisiera nada más compartirles, digamos, a nivel académico, me parece que lo que hoy estamos llamando humanismo cristiano contemporáneo, lo que en los círculos filosóficos y teológicos se habla de un humanismo cristiano contemporáneo, parte precisamente de esos conceptos clave: ecología integral, hermandad universal, iglesia en salida, sinodalidad y misión compartida, que todos juntos implican una forma diferente de ver el mundo que tiene que romper con esa idea del individualismo a ultranza. Implica una antropología de la acogida y la hospitalidad, que es también una antropología de la fragilidad y la vulnerabilidad, por ende de la responsabilidad y el respeto. Es decir, es una antropología que parte no de que el ser humano es todopoderoso, todo lo contrario, el ser humano es frágil y se rompe con facilidad y se le puede destruir con facilidad. Y precisamente esa vulnerabilidad convoca mi ética, convoca mi respuesta ética para no ser yo quien rompa al prójimo. Una ética inclusiva y dialógica centrada en la alteridad. Hay que centrarse en la alteridad. Una ética centrada en la preeminencia del otro, la interpelación y la responsabilidad absoluta por el prójimo. Una ética de la interlocución y el reconocimiento, del gesto y la delicadeza frente a la fragilidad y vulnerabilidad del prójimo. Y finalmente, una verdadera epistemología sinodal, ¿no? Una forma humilde de entender nuestra situación de huéspedes de la casa común. No somos los dueños ni los señores, sino vecinos que compartimos la casa con muchos otros vecinos y juntos la habitamos en convivencia. Entonces, bueno, todo esto implica poner los acentos en el otro, en la colectividad, en una visión comunitaria y en la relación ética con pues no solamente con el otro de carne y hueso, pues semejante a mí, que es el humano, sino también con el entorno natural. El entorno natural entra dentro de esta relación con la alteridad. Entonces, miren, ¿por qué estoy señalando estos puntos como arranque? Pues porque me parece que ubican el magisterio del Papa Francisco en una línea de continuidad donde ya San Juan Pablo II había hablado del capitalismo salvaje y del pecado estructural y de la cultura de muerte que ya mencionó hace algunos momentos algunos de los que tomaron la palabra. El contrapeso obligado de la iglesia frente a esto, a generar una cultura de la vida y del amor. Me parece que lo que está trabajando o invita o está insistiendo el Papa Francisco en relación con ecología integral, con hermandad, fraternidad universal, etcétera, etcétera, esta idea de iglesia en salida, bueno, tiene que ver con una continuidad de esto mismo. En el ámbito de la teología, ¿no? Ya algunos teólogos como José María Mardones, Luis de Carvajal, habían insistido en la necesidad bueno, no radical, ¿no? Sino bajarle un poco al fuego de la institucionalización. O sea, insistían en la desinstitucionalización, un cierto grado de desinstitucionalización de la iglesia y desempoderamiento en vías de exaltar su vocación de eclesia, de asamblea, de socialidad, para rescatar a este hombre posmoderno de su principal dolor, la soledad absoluta y el vacío abismal. Esta tendencia posmoderna al individualismo a ultranza tiene un precio, y ese precio es el vacío abismal, el caer en cuenta de que no soy suficiente para una vida feliz, y caer en esta soledad absoluta y en ese vacío abismal.
Entonces, Luis Duch, ¿no? También monje benedictino, ¿no? Ya fallecido recientemente, crítico fuerte de la Iglesia Católica adintra, ¿no? Desde adentro, había expresado la necesidad de que la Iglesia deje de ser conceptual y se vuelva existencial, que no se preocupe tanto del concepto de Dios, sino de la transmisión de ese rostro de Dios, lo cual requiere obviamente un cambio de acentos, bajarle a la jerarquía, subirle a la experiencia en la vida cotidiana, que Dios entre a cada trayecto biográfico. Muy bien. ¿Por qué lo quise mencionar como introducción? Porque esta absoluta falta de respeto, esta soberbia increíble que hemos asumido como cultura occidental, que nos llevó al desprecio absoluto y rotundo del entorno en el cual vivimos, es una falta de respeto y un rompimiento que también nos aplicamos a nosotros mismos. No es solamente que sea con el medio ambiente, sino que es una forma de pensar que todo lo mercantilizó, todo se utilizó en un sentido utilitario y pragmático. Y desde ese punto de vista, las relaciones quedaron rotas. Y esa misma desprecio y descaro en el ensimismamiento que nos hace ciegos a lo que le hacemos a nuestro entorno, no lo aplicamos en nuestras propias relaciones sociales. La pobreza, ¿no? La miseria, la destrucción de otros seres humanos en manos de una pobreza que es una violencia velada, ¿no? Decía Gandhi, no hay peor forma de violencia que la pobreza, porque es velada y confina a una lenta destrucción al otro ser humano bajo la legalidad, o sea, bajo instituciones y bajo sistemas que están defendiendo la legalidad de su acción, se produce todo esto. Entonces, yo quiero rescatar la diferencia, ¿no? Mencionaba nuestro primer expositor, ¿no? La desigualdad, ¿no? La brutal desigualdad que existe en nuestros entornos latinoamericanos. O sea, todo esto yo lo quiero tomar como punto de partida para entonces presentar esto que se ha anunciado desde el título. Vamos a tratar de ver esta originalidad cultural, las luces y sombras de los pueblos indígenas en nuestro continente, que es ver la tierra y la naturaleza como rostros personificados en una casa común. Hay una originalidad cultural indígena en sus relaciones éticas, donde los vecinos no son solamente vecinos humanos, sino también entra la naturaleza, el entorno, los animales, incluso el paisaje en su conjunto, que creo que tienen mucho, mucho que ofrecernos a esta cultura occidental desgastada, que ahora le urge reabastecerse de sentido y encontrar un nuevo camino para no acabar autoextinguiéndose. Y por supuesto que ahí, por eso puse esa flechita, ahí entra esta cuestión de la liturgia en cultura. Mucho de esa originalidad cultural se ha expresado a través de estas formas de liturgia cultural. Entonces, avancemos porque el tiempo cruel sigue su marcha. Frente a eso que estábamos viendo, frente a esa forma de vida brutal, donde ya no existen prójimos, sino competidores, donde es matar o morir, ¿no? O sea, o matas y te pones agresivo y tú sobresales pisando a los demás, o te lleva la corriente y nunca destacarás. Es sorprendente y francamente esperanzador que las culturas indígenas americanas hayan conservado formas de organización social que no fueron tocadas por este individualismo a ultranza, ni el utilitarismo, ni el pragmatismo propio de la vida o de las concepciones modernas, y que en la intimidad de sus territorios y de sus lugares, estos pueblos pudieron mantener hasta la fecha esas estructuras sociales que les permiten otra forma de existencia social
donde el otro tiene cabida, donde la tierra sigue siendo madre y debe ser tratada con respeto, y donde los demás elementos de la naturaleza, como el agua, el bosque, los animales, los vegetales, tienen también derechos y tienen también que ser respetados con una relación ética apropiada. Entonces, en este sentido, quisiera presentarles algunas imágenes, por ejemplo, esta que es la bendición del campo en Izmiquilpan, en algunos pueblos de la región de Izmiquilpan, en Hidalgo, donde tenemos que a la tierra se le pide permiso para poder sembrar, para poder iniciar la siembra y todo lo que está implícito en esa cosmovisión. Es decir, estos pueblos, antes de empezar a sembrar, reconocen que la tierra es su madre y que merece respeto y consideración, y saben que la van a incomodar porque van a tener que romper su cara, van a tener que romper la tierra con el arado o con la coa, meter la semilla, la van a perturbar, tienen que quemar, tienen que limpiar, y todo eso va a ser una perturbación de la madre. Entonces hacen todas estas ofrendas antes de que empiece la siembra, pues para pedir perdón y para pedir permiso también. O sea, disculparse previamente. Fíjense esta visión qué hermosa. No se llega nada más y se agarra. Tampoco es una visión inocente. Ay, yo no le voy a hacer nada a nadie. No, es una visión muy sabia de estos pueblos que saben reconocer que la presencia humana en este mundo es intrusiva. No hay modo de pasar por este mundo y sobrevivir si no matamos a otros seres para comer, si no utilizamos los elementos que hay en la naturaleza para sobrevivir. Pero bueno, esa incomodidad, ese uso de lo que vamos a necesitar, está dentro de esta ética de pedir permiso y pedir perdón, pero se necesitaba. Hay una cosa increíble, maravillosa, por ejemplo, en Oaxaca, en algunas zonas de la Sierra de Oaxaca, algunos grupos indígenas, cuando alguien fallece, parte de la ofrenda que le ponen al muerto fresco, es decir, cuando lo están velando, que le están dando su dotación para iniciar su travesía al otro mundo, son obviamente comida y bebida y ropa y cosas que él va a necesitar en su viaje. Pero fíjense qué hermoso. También incluye la ofrenda manojos de zacate o de pastura, porque este individuo que ya murió, camino al otro mundo, se va a encontrar con todas las vacas y borregos que mató en su vida para comérselos. Y entonces le ponen sus manojos de pastura o de zacate para que pueda darles de comer, disculparse con ellos, hacer las paces con ellos antes de proseguir su camino e ingresar a ese reino de los muertos. Es una cosa increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, proseguimos. Aquí vemos, este señor es el especialista ritual, personajes muy respetados en estas comunidades que en algunas veces en lugar del sacerdote y donde hay sacerdote junto con el sacerdote católico, son quienes llevan la batuta en todos los rituales que se hacen. Entonces, se hace un hoyo en la tierra y ahí se dejan pues la comida y flores, bebidas, también se liban bebidas alcohólicas que se llevan en estas canastas, y es todo para pedir permiso, ¿no? Para pedir permiso para trabajar la tierra, para perturbarla, para poder estar utilizando pues, estos elementos, ¿no? Entonces, vean qué diferencia, ¿no? O sea, qué diferencia esto de sentirse dueños. Piensen que en algún momento, en la época medieval, ¿no? O antes, en la época antigua, el occidente también consideró a la tierra como madre, y al considerar la madre la respetaba un poco más.
El problema fue llegados a la modernidad, cuando todo se instrumentalizó y se hizo pragmático y solamente lo que puede ser comprobado, repetido en el laboratorio y caer bajo los rubros de la ciencia y la técnica es valedero. Y entonces, pues todo lo demás quedó fuera y ahí es donde empezó este proceso pues de avasallamiento. La tierra pasó de ser de madre a bodega, ¿no? Una bodega que se creyó mucho tiempo era inextinguible y que ahora dolorosamente sabemos que no es así y que estamos tratando de remediarlo. Entonces, bueno, ahí pueden ver a este señor cargando la ofrenda que van a enterrar, pues manzanas, té, velas, copal, distintos elementos que van a darle a la madre tierra. Entonces, esto es lo que les decía, esto es en un terreno en las Margaritas, Chiapas, con los topalabales. No es que nuestra presencia sea no toques nada, no lastimes nada. No, bueno, nuestra presencia aquí requiere que sembremos, requiere entonces talar monte, quemar monte para poder sembrar. Pero entonces, si vamos a perturbar a la tierra, si la vamos a lastimar, entonces se pide permiso, se expresa el respeto y se usa exclusivamente lo necesario, no esta visión utilitaria de maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, vean qué diferencia en la existencia social, ¿no? Estos pueblos con esta forma de vida, con estos detalles, gestos y delicadezas que se usan en la relación con la tierra dentro de su propia cosmovisión indígena, qué diferencia con lo que hemos hecho sin ningún respeto ni miramiento por algo que consideramos que es nuestro y que tenemos el derecho de hacer. ¿Sí? Entonces es esta cuestión, esta visión de la ecología integral, ¿no? Haber puesto en primer plano a estos pueblos, proponer a la Iglesia Universal como modelo a seguir lo que ha pasado al interior de estos pueblos amazónicos y que recordemos que desde el documento preparatorio primero que salió para el sínodo, se dijo desde la primera página, tomamos la Amazonía no como un lugar geográfico, sino teológico y hacemos extensivo también a la región mesoamericana, al acuífero guaraní, al delta del Congo en África y a otros lugares en el mundo que están pasando procesos similares. Entonces, esta visión de la ecología integral es que tenemos que cambiar nuestra concepción y nuestras relaciones éticas con nosotros mismos como humanos y con el entorno que tiene otros seres, ¿no? Que tiene animales, que tiene vegetales, que son ecosistemas que tenemos que respetar. No esto. Entonces, miren, aquí podríamos decir de la catástrofe, estamos tratando de pasar de la catástrofe a la esperanza, del instrumentalismo vil a la ecología integral. Y me parece algo increíble, totalmente inesperado, que para hacerlo o para tomar el punto de partida para hacerlo, se haya propuesto como ejemplo las relaciones interpersonales que se han dado entre los indígenas americanos. Como propuesta alternativa a esta depredación absoluta de la concepción occidental. Entonces, pasar de la situación ecológica contemporánea, que es esta concepción occidental instrumental de la naturaleza, a otras concepciones culturales interpersonales, una verdadera interculturalidad ecológica. Entonces, este proceso sinodal de la región panamazónica que culminó en querida Amazonía, con el antecedente, por supuesto, de la Laudato Si, es lo que abre esta vertiente y esta corriente que no se agotó en el sínodo ni se agotó en la publicación de estos documentos, sino que es algo que prosigue, ¿no? Es una forma. Y me parece que implica un verdadero reconocimiento público de las culturas indígenas, no solo en su ser patrimonial cultural,
sino también en la estructura de la iglesia amazónica. Se reconoce y acepta esa concepción cultural indígena americana de la naturaleza, el equilibrio entre los seres vivos, vivos y muertos, porque todos los que hemos trabajado y vivido en comunidades indígenas sabemos que el mundo de lo humano no se agota con los humanos vivos. Los muertos siempre siguen teniendo un lugar con voz y voto en la sociedad humana. El ámbito de lo sagrado y la naturaleza integrada en la vecindad humana y divina como paisaje sagrado. Estas concepciones autóctonas abren nuestro abanico de posibilidades de prójimo. Considerar a prójimos también al entorno, ¿no? Entonces vean qué diferencia en estas concepciones que, bueno, nos llevan de esta forma de vida, ¿no? O sea, donde aquí cómo va a caber un prójimo, en la brutalidad para poder sobrevivir en un entorno como este, pues tú te tienes que adelantar. Los recursos son limitados y el bocado que el otro se iba a comer, tú lo necesitas o lo quieres. Es una ética del arrebato, del ensimismamiento, de la soledad, o sea, nada más se ve por uno mismo. Y esto, pues, genera, por supuesto, que toda una ética en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos otra visión en ese sentido, pues realmente aterradora, ¿no? O sea, si algo me pasa ahí en medio, quién, quién se entera? O más allá de quién se entera, ¿a quién le importa? Entonces, pues todo cambia con estos entornos. No es lo mismo esto, ¿no? Donde hay, o sea, el puerquito va a acabar en las carnitas de todos modos. Eso no, el final va a ser el mismo, pero hay cierta dignidad implícita en el cuidado y respeto de los otros seres, en una visión más íntima, ¿no? En el cuidado de estos animales, aunque sean para engorda y sacrificio, que esto, ¿no? Pero es obvio que con este sistema no mantienes a este monstruo de ciudad. Entonces, estos monstruos de ciudad nos obligan, nos llevan a estos cambios en nuestras relaciones con el entorno y bueno, estas cuestiones ya totalmente de utilitarismo, pragmatismo, objetivación, que dejan muy poco espacio para el diálogo y el respeto o la posibilidad del respeto y relación ética con los seres no humanos. La gallina y los pollitos, todos estamos de acuerdo, van a acabar en el caldo. No, no, pues sí, o sea, obviamente sí, pero no es lo mismo esta relación donde cabe respeto, dignidad, ¿no? Aun cuando pues el uso final va a ser el de la sobrevivencia nuestra, que estos sistemas, ¿no? Donde ya no hay cabida para nada de eso. Entonces vean cómo poco a poco, por eso retomaba hace rato lo de San Juan Pablo II con el pecado estructural, con las estructuras pecaminosas, porque una cosa nos lleva a la otra. Estos sistemas que hemos creado para que puedan subsistir y puedan seguir funcionando, nos llevan a esto, ¿no? Entonces, esta falta absoluta de respeto frente a los demás, esta concepción de yo soy el dueño de todo y como soy el dueño tengo derecho a hacer lo que me dé la gana, sin ningún miramiento, sin ningún respeto, pues es otra forma de ver la vida que es muy diferente a esta concepción que se ha conservado en las relaciones indígenas, ¿no? Que, bueno, tratan de no caer en esta situación, en esta devastación, sino que tratan de preservar un equilibrio donde nosotros estamos incluidos. Aquí lo que estamos viendo es una ofrenda que se está realizando en el lugar llamado la mesa en el volcán Popocatépetl, donde el día del cumpleaños de Don Goyo, el volcán se llama Don Goyo, el día de su cumpleaños le suben su ofrenda y le llevan regalos, cuesta mucho trabajo llegar ahí, hay un esfuerzo muy grande, aparte de ir cargando todo lo que se va a ofrendar, pero que es una forma de mostrar el respeto de estos pueblos campesinos
por este macizo montañoso, esta montaña que ellos no ven como algo inerme, sino despersonalizado, sino que lo ven como su Don Goyo, el señor que señorea sus tierras, que protege su pueblo, que cuida que llegue el agua a su tiempo para sembrar y que a través de estas ofrendas le dan su regalo. Lo mismo pasa con el volcán vecino del Iztaccíhuatl, que los pueblos del lugar le llaman Doña Rosita. Doña Rosita es esposa de Don Goyo, o sea, el volcán y la volcana se considera que son esposos. Y ahí también, en este lugar que se llama La Cascada, le llevan ofrendas el día de la Santa Cruz, ¿no? Le llevan sus ofrendas tanto a Doña Rosita, ¿no? La volcana, como al volcán Don Goyo. Este es en el volcán masculino, Don Goyo. Por eso la cruz trae un saco. Y acá por eso la cruz está llena de flores, ¿sí? Porque es femenina. Entonces, bueno, toda esta expresividad, ¿no? Algunos elementos se integran, algunos no. Ya nos queda poquito tiempo, si alcanzamos a terminar. Por ejemplo, aquí en Izmiquilpan, ¿no? Aquí tenemos algunas visiones de liturgia incultural. Así como hay algunos rituales que se desarrollan en el campo de cultivo, en el ojo de agua, en la montaña, también tendremos algunos que han integrado a la celebración eucarística, como la distinción de los celebrantes con la cuelga de flor de cempasúchil para marcar su distinción, o el saludo a los rumbos, a los 5 rumbos, el norte, sur, este y oeste, más el centro, a través de estas ofrendas florales, quema de ceras y de copal, que está a cargo de las señoras o señores especialistas rituales que se dedican a ello, pero dentro de la celebración eucarística. Es decir, con eso inicia la celebración. Y ya una vez que se ha iniciado con esa parte, el sacerdote bendice las cuelgas, se pone las cuelgas a los mayordomos, a los invitados importantes, a los concelebrantes, e inicia la celebración eucarística como pues ya con todas las características propias de cualquier lugar, pero con estos sellos propios, ¿no? Bueno, miren, este es muy interesante, es una ordenación sacerdotal. En este caso fue de Antonio Flores Martínez, el 2 de marzo de 2010, en la iglesia de San Bartolo de Chachahuantla, Naupan, Puebla. Vean qué maravilla, esto es la liturgia inculturada. No, permítanme adelantarme, no es este joven, ella no está tan joven, él es uno de los padres concelebrantes. El que se ordenó es este muchacho. Cuando él se ordenó, entonces, fíjense qué bonito y qué integración cultural tan bella. Como es un pueblo indígena, náhuatl, primero el pueblo tiene que reconocerlo a él como autoridad. Entonces, en su casa, de la casa paterna, las autoridades indígenas primero lo reconocen como autoridad y le entregan el bastón de mando. Y ya investido por la autoridad del pueblo como una autoridad del pueblo, se lo entregan todos juntos en procesión al obispo para que el obispo lo ordene sacerdote. Entonces la procesión de entrada va de la casa a la iglesia, ¿no? Recorriendo el pueblo. Y pues vean estos elementos como la corona de flores, la cuelga, las hogazas de pan. Aquí lo más característico, estas hogazas de pan, ¿no? Ahí está el obispo, el saumerio, esta parte autóctona que se hace, ¿no? Bueno, aquí están los concelebrantes, todos coronados con sus panes, y con estas roscas de pan tienen el hueco en medio para que se ubiquen en la cabeza, y estos corazones de pan que llevan en el pecho, ¿no? Durante la procesión de entrada. Es la forma que ellos lo asumen, y vean cómo se integran pues los sacerdotes católicos, el obispo, con las autoridades religiosas laicas locales, como mayordomos, diputados, fiscales o sistemas de cargos que ellos tienen, ¿no? En una convivencia que lleva muchísimos años y que ha sido mucho más fructífera que una competencia, ¿no? Una competencia y un golpeteo de hacerse a un lado, y que
ayuda mucho a preservar estos valores presentes en sus cosmovisiones y los rituales que los posibilitan. Esto es en Chichicastenango, Guatemala. Vean, aquí están todas las autoridades indígenas. Vean cómo están aquí todas las canastas con mazorcas que van a ser sembradas. Es la misa de bendición de las mazorcas y no cupo aquí el sacerdote, pero en esta otra ya podemos ver que es una misma imagen. O sea, ahí están todas las autoridades indígenas, las mazorcas que van a ser bendecidas para la siembra y el sacerdote presidiendo esta celebración, ¿no? Son como partes de rituales indígenas integrados dentro de la celebración litúrgica, ¿no? Eso es algo muy interesante que se da. El Cristo Homshuk, este Cristo Maíz, esto es en Soteapan, Veracruz, en la Sierra de Santa Marta, ¿no? Este es el estandarte que enarbola el movimiento de la teología india en esta región, un lugar de evangelización jesuítica, donde, miren, durante la celebración eucarística, aquí está atrás el sacerdote en el altar, durante la celebración eucarística, después de la homilía, se le cede el micrófono a los ancianos del lugar, esta señora y este señor que son los mayores, o los ofrendadores mayores, que hacen estos complicados cosmogramas en el piso con maíz de colores, plátanos, chayotes, ceras, etcétera, que mediante rezos y cantos y saumerios van haciendo esta representación del universo, de su pueblo, de su universo, con los 4 rumbos marcados con estas velas, más el centro que es Cristo, que ocupa el axis mundi, el cruce de los caminos, con el cirio pascual. Una visión muy interesante, ¿no? Muy contemporánea completamente, y que tiene que ver con esta evangelización jesuítica. Cabe decir que las diócesis de los alrededores, en el mismo Veracruz, no están para nada de acuerdo con estas prácticas y que pues llevan otros procesos de evangelización, otras ideas mucho más agresivas con estas expresiones autóctonas indígenas. Las cruces de maíz que podemos ver ahí atrás, así como en Chichicastenango se llevaban a bendecir en las canastas, aquí se amarran en cruces y con mucho cuidado se les bendice para que después en casa se desamarran esas cruces y ya poder seguir desgranarlas, meterlas al morral e irse a sembrar. Nada más quisiera concluir esta presentación, porque ya nos quedan nada más unos 2 minutos, recordar esto de inculturación e interculturalidad no se oponen, sino que se complementan. Así como Jesús se encarnó en una cultura determinada, inculturación, sus discípulos misioneros siguen sus pasos. Por ello, los cristianos de una cultura salen al encuentro de personas de otras culturas, interculturalidad. Esto ocurrió desde los comienzos de la Iglesia, cuando los apóstoles hebreos llevaron la buena noticia a culturas diferentes como la griega, descubriendo allí semillas del verbo. Desde ese encuentro y diálogo entre culturas surgieron nuevos caminos del espíritu. Hoy día, en el encuentro y diálogo con las culturas amazónicas, la Iglesia escruta los nuevos caminos. ¿Sí? Digamos, con esta definición bueno, este recordatorio de inculturación e interculturalidad, el padre Roberto hace rato hablaba de una teología intercultural, ¿no? Teología intercultural me parece algo muy, muy interesante, muy necesario. Nos llevaría todas estas visiones a integrar en nuestra desgastada y brutal forma de relación con la naturaleza, pues integrar otros elementos de otras experiencias humanas, de otras culturas que nunca perdieron el respeto ni la visión de que estaban siendo vecinos junto con otros vecinos habitando este mundo. Pues de mi parte, esta es lo que tenemos, la presentación que quería compartirles. Voy a dejar de compartir pantalla. Ay, este no era el botón.